Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes a este nuevo capítulo que hemos denominado Ciclo de Entrevistas. Un ciclo de entrevistas que apunta a informarte, a tener el mejor análisis en la boca de los protagonistas, a tener información y, ¿por qué no?, la opinión, que también es muy importante. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la diputada nacional Romina del Pla. Para quien no lo recuerda, le quiero avisar a usted que nos está viendo que Romina del Pla es docente y sindicalista, secretaria general del sindicato de SUTEBA en La Matanza. También es diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores y de una larga trayectoria y rica, si se quiere, en materia legislativa, porque quiero rescatar algo también dentro de lo que es este tema del bloque del FIT. Lo dijo la diputada Graciela Camaño, el FIT se caracteriza por una cosa, hace propuestas, habla, presenta los proyectos y cuando levanta la mano o no, dice que ha sido el bloque más coherente en la historia. Yo coincido plenamente, así que le vamos a dar la bienvenida, diputada. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. bien, acá enfrentando la cuarentena y todos los efectos, ¿no? Sobre la población trabajadora, que esto es muy serio, ¿no? Porque para defender la salud, también a la vez tiene que estar acompañado de medidas que lo hagan posible. Así que bueno, Sí, muy, claro. muy activos en este periodo. Sí, claro, yo creo que es, digamos, una militancia activa de aquellos que tienen el compromiso y la pasión, como se ve no solo en Surque, sino en muchos legisladores, que no son, por supuesto, todos los bloques. De todas formas, me gustaría recorrer puntos de agenda, si le parece bien, diputada, porque Perfecto. ha habido algunos tuits suyos que llamaron mucho la atención y son los que refieren justamente a este proceso que anunció el presidente de la Nación, que se va a dar sobre la empresa Vicentín, donde en primer lugar hay una intervención, a posteriori una remisión de un proyecto al Parlamento, donde ustedes van a tener que debatirlo, y para declarar una empresa, la empresa de utilidad pública y la expropiación. Ustedes tienen una mirada muy particular respecto de este tema, así que me gustaría que nos la comparta. ¿Cómo están viendo esto? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué intuyen? Bueno, mira, nosotros ya en el mes de diciembre, cuando salió a la luz pública esta situación de un mega préstamo que había recibido Vicentín por parte del Banco Nación de 18.000 millones de pesos y que apareció esta idea de que una empresa absolutamente multimillonaria, con un rol preponderante en la exportación de oleaginosas, la principal empresa que tiene en materia de exportación de oleaginosas, tiene la fábrica de fabricación de aceite más importante del país, más moderna del país. ¿Cómo puede ser que semejante empresa, que los balances dan que en 2018 exportó 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de pesos, perdón, 100.000 millones de pesos, resulta que ahora entra en convocatoria de acreedores? Quebrar una empresa así, ¿no? Es un esfuerzo para quebrar una empresa así. Por eso ya en Sí. diciembre planteamos que acá había un vaciamiento consciente de la empresa, un desvío de fondos permitido y con el visto bueno de unos cuantos funcionarios, y que por eso nos parecía que había que proceder a la expropiación sin pago de esta empresa. Ahora volvemos al mismo planteo porque efectivamente no sabemos qué dice el proyecto presidencial, lo veremos después que pase el Senado, pero Bien. nosotros entendemos que para que no sea un operativo de rescate, que este es un temor que tenemos, que sea un operativo de rescate a patronales que han fugado y que han desviado enormes cantidades de capitales, lo que tiene que haber es una expropiación sin pago de Vicentín en todas sus empresas conexas, y también hay que avanzar para garantizarle el pago a los acreedores, empezando por garantizarle el salario y el trabajo a todos los trabajadores. 7.000 trabajadores se calcula que tienen todas las empresas ligadas a Vicentín. Ajá. Garantizar, por supuesto, su trabajo, por eso planteamos una expropiación sin pago que se ponga a funcionar bajo control de sus trabajadores, pero también hay que garantizar el pago a los proveedores, a los productores que eran proveedores de la empresa en materia de granos, y después ver cómo se va pagando las acreencias a la banca si es que correspondiera. Pero para esto hay que abrir los libros de la empresa, ver a dónde han ido a parar los distintos recursos de esta empresa, y para hacer frente a todas estas acreencias hay que avanzar sobre las fortunas personales de la familia propietaria, porque en esas fortunas personales, que en muchos casos seguramente deben estar radicados muchos de esos capitales y esos activos en el exterior,
está parte de lo que no está en la empresa y que se ha sacado, ¿no? Sí, claro. Ahora, me gustaría detenerme un segundo justamente en esto, donde usted dice de que sería apropiado de que se avance en una investigación sobre los libros de las empresas acerca de que, bueno, qué destino han tenido los fondos o los dineros que allí se manejaron. Hay una comisión en la provincia de Santa Fe que es de carácter bicameral, entiendo, que está tratando de hacer un seguimiento a la empresa. ¿Se ha pensado en el caso del Congreso Nacional encarar algún proyecto donde pueda intervenir una bicameral para el seguimiento de este tema? Bueno, mira, nosotros hemos planteado, estamos presentando ahora Sí. en estas horas en nuestro propio proyecto de expropiación de Vicentín con este carácter que te digo, y nosotros tenemos una mirada muy negativa sobre las bicamerales, ¿no? Sí. Consideramos al revés, que hay que armar una comisión investigadora integrada por trabajadores de la empresa, por representantes de los productores que son acreedores, pero justamente tenemos que tener claro que si Vicentín ha podido llegar a este nivel de desviar semejantes fondos, de deber tanto dinero a organismos estatales y demás, y ha obtenido este préstamo multimillonario del Banco Nación en un momento que era claro que ya la empresa empezaba a hacer agua por todos lados, es porque ha contado con la complicidad política, y esto no nos tiene que extrañar, y por eso hay que ser muy cuidadosos porque que estas comisiones que se arman no sean desvíos para que efectivamente no se investigue absolutamente nada, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta algo que puso Néstor Pitrola en una de las notas que escribió en Prensa Obrera, que hay dos notas muy interesantes donde Pitrola hace parangón con una comparación con el proceso de rescate de Repsol cuando fue la estatización de YPF, que nosotros hemos cuestionado mucho desde este aspecto. Entonces, en este punto ahí Néstor ponía que justamente el concurso de acreedores de la empresa, los acreedores reclamaron que no se haga en Reconquista, que no se haga en la sede judicial de Reconquista en Santa Fe, en el norte de Santa Fe. ¿Por qué? Y porque justamente es una zona completamente colonizada desde el funcionariado por Vicentín y sus funcionarios, ¿no? Un norte de la provincia de Santa Fe que puede estar sospechado de tal porque la misma Forestal era la que le pagaba al gobernador los presos que sacaban de la cárcel para hacer las guardias privadas, ¿no? Los famosos cardenales. Esta vez los cardenales no pueden ser sospechados de que anden a los tiros y sobre caballos, pero que cardenales puede haber en el norte de Santa Fe, puede ser, ¿no? Bueno, por supuesto, por eso hay que ver cómo se hace para que efectivamente no se desvíe una investigación y no terminen avalándose estos procesos de un vaciamiento que es consciente. Cualquiera que ve los números se da cuenta que este vaciamiento y esta quiebra no se llega, digamos, de la noche a la mañana. Esto fue un proceso consciente porque no hay otra manera. Le participo algo, una información que nos daba Eduardo Bussi respecto de este tema y que yo que entiendo que su sospecha es fundada porque él nos decía, nosotros un grupo de productores, que son cientos, tenemos un nucleamiento que nada que ver con la proporción de lo que es la empresa Vicentín. Sin embargo, la campaña anterior ellos en venta de granos facturaron 1.000 millones de pesos. Así que podemos imaginar Vicentín y no estamos hablando de un grupo, un nucleamiento con la envergadura que sí tiene la empresa Vicentín. Pero cuando el proyecto llega al Parlamento, si bien ustedes tienen este proyecto que me anunciaba recién, ¿qué aspectos debe contener o qué puntos son los relevantes para usted y para su bloque, diputada, respecto de poder encarar una discusión seria? O sea, ¿qué es lo que debería ser infaltable en el proyecto que envíe el Ejecutivo? Y de ser así, ¿cuáles son sus sospechas? Bueno, tiene que ser infaltable la idea de que esto tiene que ser una expropiación sin pago. Y que tiene que ser una expropiación de los activos, no de los pasivos. Los pasivos se tiene que hacer cargo justamente Vicentín con sus fortunas personales y con otros activos que hayan sido el resultado de los desvíos de los capitales aquí. En segundo lugar, tienen que estar garantizados todos los puestos de trabajo de todos los trabajadores y la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. No queremos que se convierta en una nueva bolsa de trabajo para funcionarios estatales. Cualquier situación de estatización y de negociados y acuerdos, como recordemos en su momento
YPF, por ejemplo, los acuerdos secretos con Chevron y tantos otros temas completamente oscuros que han terminado en este festival de subsidios estatales a las petroleras, por ejemplo, en Vaca Muerta. Y el otro tema que es absolutamente clave es que efectivamente no tiene que contener la posibilidad de que el Estado se haga cargo de ninguna parte de estos pasivos, ¿no? Así que esto creo que es clave. Y bueno, veremos luego qué dice el proyecto estatal. Nosotros tenemos la seria sospecha de que esto es una operación de rescate y que está enganchado con el tema del pago de la deuda, porque justamente hoy se conoce, ayer en realidad se conoció que la negociación de la deuda, está la posibilidad de que se coloque un bono ligado a las exportaciones agrícolas, ¿no? Para que efectivamente los acreedores acepten esta suerte de compensación, con lo cual no habría quita alguna sobre el capital de la deuda que se está renegociando, y no es para nada casual que haya algunos sectores de los acreedores de la deuda externa que acuerdan o que han dado el visto bueno con este proceso de intervención y de estatización. O sea que para nosotros tiene una relación directa el problema de este anuncio, esta medida de intervención y de estatización de Vicentín con este proceso de renegociación de la deuda, de este porcentaje de la deuda que se está renegociando, que es completamente leonina. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Y hasta que no veamos el proyecto no vamos a fijar una posición de fondo, y sí vamos a fijar lo que es nuestra posición frente a Vicentín. Ahora, en los términos de lo que propone el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿qué rol debería cumplir la empresa una vez sorteada esta situación, si es que su bloque lo considera así, y una vez que se ha tratado? Y seguramente esto va a llegar al recinto. ¿Para qué debe servir Vicentín? ¿De qué manera le tiene que llegar este proceso en forma positiva a los argentinos? ¿Qué aspecto destacaría usted respecto de esta empresa? ¿Con qué incidencia sobre aspectos? Porque se habló de una empresa testigo, le estoy preguntando esto, donde se generen valor de productos de carácter testigo en el mercado, y entonces la pregunta es, ¿cómo ve el FIT una utilidad para los argentinos desde esta nueva, si es que existe, Vicentín? Bueno, obviamente es una mega empresa, una de las principales exportadoras. Tenemos que tener claro que, por ejemplo, Vicentín es dueña del puerto de Rosario. Sí. O sea, para dimensionar de qué estamos hablando. Puerto en el que, por supuesto, se escapan, entre comillas, cantidades de exportaciones que no se registran, puerto por donde también ingresan productos y elementos que no tendrían que ingresar, y en este sentido creo que todos los elementos que tienen que estatizarse justamente y nacionalizarse bajo control de los trabajadores son claves. ¿Para qué? Para un elemento que es la nacionalización del comercio exterior. Ustedes saben que como parte de nuestro programa de Frente de Izquierda siempre hablamos de tres temas: de desconocer el pago de la deuda usuraria, de nacionalizar la banca y de nacionalizar el comercio exterior. Sí. Vicentín entra claramente en este proceso de la nacionalización del comercio exterior porque es una fuente de divisas muy importante y por lo tanto es, digamos, una de las empresas y de los rubros que puede ayudar a una reorganización económica integral del conjunto del país. Perfecto. Hay especialistas en el tema de vías navegables, específicamente la hidrovía, estamos hablando del río Paraná, que últimamente están haciendo una suerte de run, si se quiere. No sé si ustedes lo han considerado, es una cosa muy nueva, donde dice de que, bueno, en tanto y en cuanto no haya un control sobre la hidrovía y sobre las actuaciones que ha tenido desde Paraguay, esta suerte de triangulación que se hace del cereal, del pago y del cobro y de lo que queda en el camino, hasta tanto no se puede hacer un control directo sobre las áreas navegables de la República Argentina. En otro sentido lo aclaran sobre el Atlántico Sur, pero en especial en Vicentín, respecto de situaciones, y entre comillas lo digo porque no fue una afirmación, directamente hablan de contrabando, y hablan de evasión, y hablan de paraísos fiscales, y de enriquecimientos de empresarios, y de cuentas offshore. Entonces,
¿Qué conectividad le ve usted al control sobre vías navegables para que Vicentín ya no va a ser más lo que era antes, pero bueno, de cómo nos advertimos? Bueno, justamente cuando yo le mencionaba que no puede haber sino complicidades estatales en la situación de este vaciamiento provocado de la empresa, es porque justamente este desvío de gran parte del grano a Paraguay para evadir el pago justamente de las retenciones por las exportaciones y para además subfacturar en todos los niveles, es bueno, tiene que haber sido hecho obviamente con complicidad de funcionarios de todo tipo, de funcionarios de aduana, de vialidad, gobiernos que dejan pasar los camiones, que dejan pasar los barcos, etcétera. Entonces, efectivamente, el tema del puerto de Rosario, yo le doy una gran importancia, y todo esto que alertan desde los gremios que tienen una intervención, es clave. Yo me acuerdo que cuando se estaba debatiendo bajo el gobierno macrista las famosas 3 leyes por el megadecreto que anulaba como 200 leyes que se dieron en 3 partes, uno de los temas que nosotros tomamos la denuncia y que después bajo cuerda varios nos venían a agradecer, pero que no se animaban a decirlo, es el tema de cómo efectivamente el mantenimiento de los puertos en manos privadas, que se ratificó ahora ya sin control directamente estatal, ha permitido todo tipo de contrabando, tanto en la salida como en el ingreso de productos. Entonces esto es absolutamente clave. Nacionalizar nuevamente y poner bajo control de los trabajadores el puerto de Rosario es terminar con un desfalco permanente. Después aparece el problema de la fuga de capitales. Sí, pero los capitales no solo se fugan por los bancos y las transferencias, los capitales también se fugan cuando se exportan commodities sobre los cuales no se paga ningún impuesto, se fugan cuando efectivamente se subfactura, y por supuesto esto no ocurre solamente en el agro, ocurre en la minería, ocurre en tantos otros rubros, ¿no? Bien. Bueno, diputada, desde ya le agradezco mucho su opinión. Nos vamos a estar contactando con ustedes en la medida en que se conozca cuál es el proyecto del Ejecutivo, y les vamos a consultar a ver qué opinión les merece y si desde lo que resultó ser este proyecto enviado por el Ejecutivo amerita hacer algún tipo de consideración contra o a favor, y qué motivo obliga a hacer una nueva revisión de todo esto que está pasando, ¿no? O una nueva propuesta de parte de ustedes. Perfecto, a disposición. Ha sido un gusto, que tenga usted buenas tardes, y bueno, vamos a continuar con este ciclo consultándolos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Bueno, hablábamos con la diputada Romina del Pla, quien es, cuando la presentábamos anteriormente, decíamos que era una docente, que es secretaria general del sindicato de SUTEBA, de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Además es legisladora nacional y es parte integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores. El tema de consulta era obligado, está de alguna manera impulsándonos a empezar a entender cuáles son los posicionamientos de los distintos bloques dentro de la Cámara Baja, como también dentro de la Cámara de Senadores. Bueno, hemos terminado el capítulo de hoy en este ciclo de entrevistas y les agradecemos por acompañarnos. Seguramente luego nos vamos a estar viendo.